Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque la palabra de Dios es la innegable, irrefutable, inspirada, comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día en particular y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Y usamos el refrán, es bueno que leas, para animarnos a leer la palabra de Dios. La L representa lectura, la escritura que estás leyendo y posible la escritura, el versículo que el Espíritu Santo resalta en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Y la E es explicación, explicar lo que acabas de leer, lo interesante de la lectura que el Espíritu Santo posiblemente resaltó en tu corazón. La A es aplicar o aplicación, de aplicar lo que acabas de explicar, que acabas de leer, lectura. Y la S es una forma de oración, de súplica, de decir, Padre Celestial, ayúdame a aplicar lo que acabo de explicar, lo que acabo de leer en tu palabra. Entonces, por eso usamos ese refrán, es bueno que leas. Y también usamos ese acrónimo para memorizarlo, L-E-A-S, leas. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete por favor a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo, una amiga, un compañero contigo que participe de solo un capítulo al día. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Hoy estaremos leyendo el último capítulo del libro de Hechos, capítulo 28 del 1 al 31. Pero como es nuestra costumbre, oremos juntos para iniciar nuestra lectura bíblica. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pido que reveles, abras nuestro entendimiento para que sea revelado lo que necesitamos para este día. Y aún posteriormente, una hora, un día, una semana después, Señor, tu palabra es eterna y todavía puede hablar. Y declaramos esto en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias por acompañarnos. ¿Cuántos dicen amén junto conmigo? Ahí pueden chatear en línea conmigo. Amén. Es decir, que estamos con usted, Pastor Manny, aquí en esta lectura bíblica una vez al día. Muchos de ustedes no se han registrado todavía para dejarme saber que están conmigo, pero ahí me dicen unos pajaritos desde otros países, a familiares, amigos que nos están viendo. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por invertir este tiempo conmigo en lo que es la lectura bíblica, algo tan importante que nos llega a la libertad. Bueno, entonces entremos a este primer segmento donde dice Pablo en la isla de Malta, que es el último capítulo del libro de Hechos. Y dice de esta manera, una vez a salvo en la costa. Recuerden que ayer estuvimos leyendo que naufragaron y lo que había profetizado en una manera muy práctica Pablo a los marineros, a los capitanes, a los que era su negocio. El dueño del barco también les había dicho que no deberían que haber hecho eso, pero como no le siguieron a él, entonces ahora entramos, bueno, ayer donde naufragaron ese bote, ese barco que llevaba a tripulantes, 200 y algo tripulantes que iban viajando a Roma, y ahí iba también incluido Pablo, la figura central de este último segmento del libro de Hechos. Y dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío, llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, escuchen, una serpiente venenosa se huía del calor, lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, decían unos a otros, sin duda, Pablo, es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Mira, eso es creencias, esa es ideología que, mira, Dios
te va a agarrar a las buenas o a las malas cuando haces malo. Él te visita, tu justicia la visita sobre tu vida. Y ahora, reconocemos que Dios es justo, pero la manera que ellos lo dicen, sin conocer a este hombre, ya lo están acusando de ser un asesino, y aunque se salvó, la justicia no lo permitiría vivir. Qué interesante esa ideología. Y hay muchos que lo llevan a un extremo, que cualquier cosita que te pasa ya te están acusando de que tú eres malvado, que tú eres pecador y que tú no amas a Dios. Mira, lo que yo reconozco es que Dios es mejor Padre y perdonador de lo que tú eres pecador. Y al pecar y confesamos, Él nos salva, nos limpia de toda maldad y no nos visita. Aún en el Antiguo Testamento, Jehová se presentó a Moisés diciendo: yo visitaré mi benevolencia sobre 1000 generaciones, mi amor Gesed perfecto hasta 1000 generaciones. Dios no es malvado, Él no se desquita, no es injusto. Ah, sí, pastor, pero en la justicia Él va a juzgar. Sí, eventualmente todos vamos a caer bajo su juicio. Y por eso tenemos que depender de la gracia y misericordia de Dios. Pero al vivir nuestras vidas, reconocemos que Él nos ama. Y por eso también uso otro refrán: Él no está enojado, está enamorado. Y por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces lo que acabo de declarar, es otra ideología, teología. Pero aquí está en la isla de Malta, están declarando su ideología de sus dioses, que ellos sí visitan lo que es injusto. La justicia no lo permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar, se me hace interesante, esperar y esperar un tiempo, no dice exactamente cuánto, y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¡Qué extremo! ¡Qué extremo! Mira, si una serpiente te muerde, entonces eres malvado, eres pecador, pero no tiene efecto, no tiene nada, no te hizo nada, entonces eres Dios. ¿Y qué de la humanidad? ¿Qué de un Dios que nos protege aun cuando tocamos inapropiadamente o asegurándonos que estamos sirviéndole? Porque Pablo estaba bajo la protección no solamente romana, pero la protección de Dios, haciendo el llamado, la tarea, las cosas que Dios le había puesto por delante de hacer. Entonces Pablo, al ser mordido por esa serpiente, no le hizo efecto. ¿Por qué? Porque la protección de nuestro Padre Celestial. Pablo fuera el primero de decirnos que Él no es Dios, pero que hay solamente un Dios, y Él es el que perdona y salva y sana. Verso 7 dice: cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad de pertenencia a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Esa disentería es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación del ulceración del intestino grueso. Entonces reconocemos que tenía disentería. Pablo entró a verlo, al padre de este funcionario, Publio. Entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Y reconocemos que él simplemente puso sus manos, pero es el poder del Espíritu Santo obrando a través de un hombre como Pablo, que le ama, que le sirve, que predica honestamente la palabra de Dios. Y lo sanó, simplemente dice. Sabemos que es Jesucristo a través de Pablo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, vive en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Él te da dones, te da unción, y son palabras cristianas que mucha gente no entiende, pero es como un don de Dios que viene sobre tu vida. Verso 9 dice: entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Claro que sí, sanó a uno, a lo mejor me sana a mí también. Pues ahí lo visitaron. Verso 10: como resultado nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos
para el viaje. Entonces aquí está la próxima sección. Pablo llega a Roma. 3 meses después del naufragio, reconocemos que estuvo en esa isla de Malta, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Esos dioses gemelos reconocemos que eran dioses romanos, Castor y Pollux, pienso que se pronuncia su nombre. Dice verso 12, hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Pausen ahí. ¿Qué nos recuerdan? No dice la Biblia específicamente que posiblemente a los otros prisioneros navegaron también con ellos. Los hospedaron también en el mismo lugar que a Pablo. No nos deja saber, pero había más de 200 personas, nos dice el previo capítulo, que estaban en esa compañía, que naufragaron, y ahora nos está diciendo que se quedaron un día aquí, otro día allá, una semana acá, los invitaron y luego llegaron a Roma. Entonces los soldados, los prisioneros, Pablo y la compañía de ellos estaba también ahí injertada. Qué interesante, a lo mínimo, que la hospitalidad de la gente, aún reconociendo que muchos de ellos eran prisioneros por causas fuertes. Verso 15 dice, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. Mira, ese camino, al estudiar la geografía, reconocemos que está como a 70 kilómetros, 43 millas de Roma. Entonces, antes de llegar, había corrido la voz de que venía Pablo, que venía los que habían naufragado, y 70 kilómetros, 43 millas antes de llegar a Roma, los creyentes, estos hermanos que dice, salieron a saludarlo, a verlo, a orar por él. No sé lo que hicieron, pero simplemente dice por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los envió, los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado. Ese es el favor de Dios. Pueden chatear conmigo ahí un hashtag favor innegable. Aun cuando estás acusado de ciertas cosas, el favor de Dios te puede alcanzar. Si estás viendo esta programación en una situación difícil, o si tienes un hijo en la cárcel, o posiblemente estás en la cárcel, aún ahí en ese lugar Dios te puede alcanzar y demostrarte su favor. Romanos nos dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento, no es su juicio. Uno de mis mentores decía, Dios es más padre que juez a tu favor. Él te ama como un buen padre. Entonces vemos aquí una y otra vez el favor de Dios que acompañaba a Pablo en todo lugar, aunque iba a sufrir muchas cosas para darnos a ti y a mí lo que es el evangelio. Reconocemos que dentro de estos tiempos difíciles había una medida de misericordia donde el favor inmérito de Dios acompañaba a Pablo y también a sus compañeros. Dice, le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Pablo predica en Roma bajo custodia. Es la próxima sección, verso 17. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar a César. Aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido.
Entonces ahí está el mensaje, el contenido. Aún esta gente todavía no había conocido, había escuchado de la fama antes de Cristo y después también de Cristo sobre la vida de Saúl, a que ahora conocemos como Pablo. Verso 21. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni de ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento, de los del camino, de este movimiento, es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés. Mira, y aquí es donde reconocemos que aún desde el Antiguo Testamento se puede predicar sobre la vida de Jesucristo, se puede predicar en lo que es esa sombra y precursores, el simbolismo de la ley y todo el contenido. Por eso Pablo, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Aún Jesucristo citó este pasaje: cuando vean lo que hago, no comprenderán. Verso 27, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo lo sane. Hay mucha gente que se queda atorada ahí. Aún está citando Isaías capítulo 6, 9 en adelante. Hay mucha gente que se queda atorada ahí, que dice: pues mira, sí, ves, es Dios que endureció el corazón, que tapó los oídos, que vendó los ojos de estos. Y no es así, es por falta de fe, porque fe viene al corazón y es opcional, si lo puedo decir, es de por tu propia voluntad de creer en este Dios invisible. Verso 28 dice: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, no solamente a los judíos. Los judíos es una temporada donde ellos han rechazado este evangelio. Eventualmente reconocemos que la gracia de Dios es para todos, primero para el judío y luego para el gentil. Y continúa: y ellos la aceptaron, los gentiles aceptaron. Unos manuscritos, porque estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, agregan solamente lo que la Nueva Traducción dice, verso 29, y después de que dijo estas palabras, los judíos se fueron muy en desacuerdo unos con otros. Es una frase que la Nueva Traducción dice que hay en ciertos manuscritos, ha sido agregada. En otros manuscritos solamente la incluyen sin hacer esta anotación. Verso 30 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Eso concluye no solamente este capítulo, pero este libro de Hechos, que es realmente los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, porque fue bajo la influencia, el poder, la unción del Espíritu Santo que tenemos esta historia, y concluye la segunda parte del libro de Hechos con la vida, los viajes misioneros de Pablo. En los siguientes capítulos, en los siguientes libros, vamos a escuchar en mayor parte de la vida y la teología, la revelación que Dios le ha dado a Pablo, y ahora tenemos a través de Pablo la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer de esta revelación, esta teología, no simplemente ideología que mi abuelo me dijo que esto que lo otro, no, vamos a leer directamente las palabras de la Biblia para reconocer, y vamos a tratar de exprimir un poco más de esta teología, que la palabra teología es estudio de Dios. De esta manera vamos a hacer un estudio de quién es Dios, cómo habla Dios, porque hay interpretaciones
Así como los de Malta dijeron que la justicia no lo dejó vivir. Eso es una ideología y una teología de sus dioses. Pero ahora nosotros servimos al único Dios viviente. Junto con Pedro yo añado y yo agrego mi amén, que Él es el Hijo de Dios, el que ha sido crucificado, enterrado, pero ha resucitado y ahora vive y y desea tener una conversación con nosotros. Mira, gracias por añadirte a esta conversación de leer la palabra de Dios, permitirme transmitir. Es un monólogo, ¿verdad? Yo estoy hablando, pero eventualmente cara a cara, ojo a ojo, podemos discutir esas cosas, pero permite que el Espíritu Santo te encamine usando una porción u otra de lo que Él desea resaltar en tu vida. Usando el acrónimo, leas. Es bueno que leas el refrán, LEAS, y permite este diario que sea un contenido, un contenedor para recibir la revelación que nuestro Padre Celestial desea darte en este día. Dios te bendiga. Gracias por invertir este tiempo conmigo. Nos vemos la próxima vez con un nuevo libro.